El viernes, bueno, algunos no nos queremos recordar mucho el viernes, ¿va? Pero estuve compartiendo, ¿cómo se llama? Algo en el libro de Santiago. Y hoy quise compartir algo y me doy cuenta que en el libro de Santiago, en el capítulo que estuvimos leyendo, que es el capítulo 3, hace una separación de todo el capítulo. La primera parte del libro de Santiago hasta el capítulo 12, versículo, perdón, del 3, del 1 al 12, habla acerca de cómo usar nuestra lengua. Vea, habla bueno, estuvimos hablando del mal uso de nuestra lengua hacia los demás. Pero desde el capítulo del 13 en adelante comienza a enseñar la otra parte. Entonces me doy cuenta que desde el 1 al 12 habla del mal uso de la lengua, y del versículo 13 en adelante comienza a hablar del buen uso de la lengua. Es increíble, pareciera que no tuviera relación, pero sí tiene relación. Entonces en ese capítulo hace una separación del mal uso, empieza con que evitemos el mal uso de la lengua, y luego dice habla del buen uso de la lengua, cómo usar nuestras palabras, cómo conducirnos hacia los demás. Entonces, y habla de la sabiduría. Entonces quiere decir que lo contrario al mal uso de la lengua, el chisme, es hablar con sabiduría. Sería lo contrario, porque el chismoso no es sabio. Es porque es lo contrario a una persona sabia. Aún el necio cuando calla, cuando cierra su boca, es tomado en cuenta como un sabio. Entonces, pero el chismoso es un necio. Entonces, ven cómo, vamos a ir acá a lo que dice. Yo creo que se recuerdan cómo terminó en el versículo 12, versículo 12, el capítulo 3 de Santiago termina diciendo: no se puede, y hablamos de cómo la naturaleza, no voy a predicar otra vez acerca de eso, pero impactante cómo la naturaleza, el reino, aún vegetal, tiene su buena función hoy en día. Porque habla, se recuerdan que les dije que una planta de uvas, una vid, una planta de higos produce higos, está haciendo su función correcta. Una fuente produce agua dulce o lo produce agua, pero no puede producir las dos. El ser humano sí produce las dos. ¿Ven cómo estamos de mal? Cayó en una, de verdad, bajo una maldición. Cristo vino a tomar decisión. Entonces quiero leer el versículo, quiero empezar a leer en el versículo 13 del capítulo 3 de Santiago. Recuérdenlo cómo terminamos leyendo. Entonces en el versículo 13 dice, recuerden que habló de todo esto, habló del mal uso. Ahora el 13 comienza: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces hay un grupo, no sé en qué grupo queremos estar, si en el grupo de los necios o el grupo de los sabios. Y hablamos el otro grupo hace un mal uso de las palabras, y el sabio hace un buen uso de sus palabras. Entonces hace la pregunta y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hoy podría Jesús estar aquí y hacer la pregunta y preguntarnos a cada uno de nosotros: ¿quién es sabio entre vosotros? ¿Quién es sabio? ¿Quién de ustedes hace un buen uso de sus palabras?
Eso lo pregunta la Biblia, entonces deberíamos de preguntarlo nosotros. Entonces una pregunta. Entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, y contención y en vuestro corazón no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Hermanos, terrenal, animal y diabólica. Porque el hombre tiende el hombre, por eso habla del hombre carnal, pero en otras versiones dice el hombre animal. Porque cada persona cuando se separa de Dios se convierte en un monstruo, en una bestia, ¿no? Miren a Nabucodonosor, se convirtió en una bestia cuando dijo, y entonces se atribuyó toda la sabiduría con la que había construido su reino, se la atribuyó a él mismo. Y se convirtió en una bestia y comió zacate. Es verdad, eso lo dice la Biblia, se convirtió en una bestia. Y el ser humano, hermano, perdonen la palabra, pero se convierte en una cuando se aleja de Dios. Porque aquí dice que los celos son, dice hasta, aquí habla es diabólico. Que no provienen de lo alto. Esta sabiduría no proviene de lo alto. Entonces, no proviene de lo alto y toda esta sabiduría es mala y diabólica. Entonces, hay una sabiduría que sí proviene de lo alto. Y esa es la que nosotros debemos de usar. Porque donde hay celos y contenciones, ahí hay dice perturbación y toda obra perversa. No existe ahí la justicia. No hay lugar a la justicia. Ahora, entonces, ¿por qué en una ocasión, cuando enseñamos, por ejemplo, yo puedo tomar un tema y voy a hablar de la fe. Entonces yo puedo agarrar un tema y decir qué es la fe, ¿verdad? Y yo puse una nota acá. Entonces, si yo digo, por ejemplo, puedo enseñar acerca de la fe, puedo hacer otra enseñanza, podría ser, ¿por qué adquirir la fe? ¿Cuál es mi beneficio en obtener fe? Otra parte sería, ¿cómo obtenerla? ¿Sí me explico? Entonces, yo en una ocasión hablé de la sabiduría, ¿verdad? Hablé de la sabiduría, de por qué es importante la sabiduría. Entonces, ahora quiero decirte por qué es importante adquirir la sabiduría. Hablé de cómo adquirir la sabiduría. Y estuvimos hablando acerca de que se obtiene una de ellas es a través de la oración, otra de ellas es juntarse con sabios, porque el que se junta con sabios termina siendo, y el que se junta con necios, dime con quién andas. Es hasta un dicho, lo dice, hasta en el mundo tienen un dicho de eso. Y hablamos de cómo adquirir, ¿verdad?, la sabiduría. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Bueno, leyendo las escrituras. La escritura es la fuente de la sabiduría. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Hablamos de todo eso, pero ahora quiero decir el por qué es importante adquirir la sabiduría. No cómo obtenerla, ya sabemos cómo obtenerla, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante? Porque para que te motives a saber que quieres obtener algo, te tengo que motivar a decir ¿por qué es importante? Para que nosotros queramos sabiduría. Entonces quiero enseñar eso. ¿Por qué es importante adquirir sabiduría? Una de ellas es que nos ayuda a cómo tener un buen trato hacia los demás. Nos ayuda a tener una buena conducta. Nos ayuda a saber hablar con las demás personas. Nos ayuda a no ofender a nuestros semejantes.
que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Si tú ofendes a tu prójimo, estás ofendiendo a Dios, porque es imagen y semejanza de Él. Entonces tenemos que saber cómo conducirnos, cómo hablar. Entonces la sabiduría nos ayuda a tener un buen trato hacia los demás. Una persona necia inmediatamente tiene un montón de enemistades y cae mal donde quiera que llega, y nadie quiere estar con él. Pero un sabio, cualquier persona quiere sentarse con él y adquirir más sabiduría de él. Entonces, pues eso es importante. La sabiduría nos ayuda a tener un buen trato hacia los demás y nos ayuda a cumplir el más grande mandamiento. ¿Cuál es el más grande mandamiento? El hermano del más grande. Amar al prójimo, porque el primero es amar a Dios y el otro es el hermano. Él es el twin, es el gemelo. Los dos grandes mandamientos de las Escrituras solo se resumen en dos cosas, dos mandamientos: amarás a Dios y a tu prójimo. Entonces, si eres sabio, vas a cumplir el segundo y gran mandamiento: amarás a tu prójimo. Porque si sabes cómo tratarlo, entonces Dios quedará satisfecho contigo y estarás cumpliendo el gran mandamiento. Por eso es importante el trato hacia los demás. La Biblia está llena de el trato hacia los demás. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo. Si tienes algo contra tu prójimo y traes tu ofrenda, me importa más que te arregles con tu prójimo que tu ofrenda. Porque al final del día el dinero no es para mí, dijera Dios. El final del día el dinero es para bendecirte a ti mismo, es para desatar la bendición sobre ti. Entonces para mí es más importante que te arregles con tu prójimo. Y después traes tu ofrenda para que seas bendecido. Pero Dios no obtiene nada de nuestras ofrendas. Somos nosotros mismos los que desatamos una bendición que ya está puesta allí y la activamos en el momento que ofrendamos. Pero Dios no está interesado en tu ofrenda, está interesado en bendecirte. Y entonces para bendecirte, y tú tienes que tener un buen trato hacia los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia está llena de pasajes, de versículos que te hablan de amar a tu prójimo. Entonces, si quieres cumplir ese mandamiento sin sabiduría, vas a tener un gran problema. No lo vas a poder lograr. La sabiduría es necesaria para cumplir el segundo mandamiento. Entonces dice acá Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una conducta hacia los demás. Santiago 3:17 también dice esto. Pero la sabiduría que es de lo alto. ¿Ve que hablamos de una sabiduría que viene del infierno? ¿Lo recuerdo? Esta sabiduría es animal y diabólica. Es terrenal, animal y diabólica. ¿De dónde viene? Del infierno. Pero ¿de dónde viene la sabiduría esta? Esta sabiduría sí viene de lo alto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. ¿Dónde vas a mostrar tu amabilidad? ¿Encerrado en tu cuarto o hacia las demás personas? Cuando estés en la calle hablando con los demás. No puedes decir, es una persona amable si yo no te he visto todavía. Voy a ver si eres amable. Es la manera que hablas y conduces hacia las demás personas. Entonces acá dice, es amable, benigna, llena de misericordia. Eso es todo, es trato hacia las demás personas. Porque tener misericordia de ti mismo se llama autocompasión. Eso no es misericordia. La misericordia es el trato hacia los demás. Jesús, al ver que los enfermos, tuvo compasión y misericordia de ellos y los atendió.
Es el trato hacia los demás. Y de buenos frutos. Y dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Ven, es una amistad cristalina y pura. Entonces, esta es la sabiduría que viene de Dios. La que es transparente. La que no tiene nada que ocultar. La que no habla con hipocresía. Así no te preocupes. I got you back, dicen en inglés. Pero para meterle espada tal vez, ¿verdad? Dice el libro de Proverbios capítulo 17 versículo 28. El necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Se necesita sabiduría para saber en qué momento, porque si no detenemos la ira, ¿saben por qué dice la Biblia? Ahora, ¿es pecado enojarse? No. Por eso dice, enojados, hay libertad de enojarse. Te puedes enojar. Pero ahí viene la segunda parte del versículo. Pero no pequéis. No dejéis que el sol se ponga sobre vuestra cabeza. Significa que no retengas la ira, porque al retenerla ya vas a ofender a alguien. Entonces el necio da rienda suelta a su ira. Se pasa llevando a medio mundo y no le importa a quién ofende. Eso es un necio. Pero el sabio pone freno. No habla mejor. Y cuando va a hablar y medita lo que va a decir, de seguro va a dar una buena palabra, una buena respuesta. No va a ofender con lo que dice. Proverbios 29:11 también dice esto. Proverbios 29:11. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Es sabio el que cierra sus labios. Pero hermanos, cuando nos enojamos, lo primero que hacemos es cerrar los labios o abrirlos. Y no para decir cosas bonitas. ¿Verdad que no? Me gusta tu sinceridad. No vieron quién es, pero está bien. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Entonces hay sabiduría en callar para dar una respuesta a tu prójimo. Si estás enojado, cálmate. Es de sabios calmarte. Para que medites, y dice la Biblia, vas a dar una palabra sazonada. Es una palabra que lleva sazón, la vas a decir con entendimiento. Porque hermanos, si soltamos en nuestra ira un montón, vamos a ofender a toda la gente. Entonces es importante la sabiduría en el trato hacia los demás. También tengo otro pasaje en Eclesiastés 10:12, dice esto. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Entonces cada palabra que dice un sabio, alguien que ha adquirido sabiduría, sabio, sus palabras son llenas de gracia. Da gusto escuchar esas palabras. Mas los labios del necio cazan su propia ruina y arruinan a los de los demás. Entonces por eso es importante la sabiduría. ¿Por qué debo tener sabiduría? Me ayuda a cumplir el gran mandamiento de tratar bien a los demás, tener una buena conducta, a saber cómo conducirte cuando llegues, por ejemplo, cuando llegues, como decía el otro día, cuando llegues a la casa de alguien, tienes que tener sabiduría, meditar. Es parte, hermano, yo como pastor tengo que enseñar eso. O sea, va en mi casa, mi esposa se encarga de decirle, no me brinquen en los sillones, son blancos. Hermano, vas a la casa de un hermano, tal vez a tus hijos los dejas brincar en tus sillones.
No hay problema, es tu casa. Tú tienes tus propias reglas. Cuando llegas a otra casa, esa casa tiene sus reglas. Y tú vas a romper, vas a atravesar, vas a llegar a un terreno que no es tu casa. Y tienes que de alguna manera tener sabiduría cómo conducirte con tus hijos. No vas a llegar como dicen allá, como Juan en tu casa y hacen un montón de... No, hermano. Es bueno, te lo estoy diciendo con amor. Es bueno que lo aprendas, sabiduría. No le vas a dar una Coca-Cola y el muchachito brincando en los sillones blancos, son blancos y tuvieron un costo. Y tú estás contándole algo, un testimonio al hermano o a la hermana, ya no te está poniendo atención porque el dueño de casa lo que está es pensando en que le vas a dañar sus sillones. Gracias. Ah, qué rico se sintió ese amén. Eso es parte del trato hacia los demás. A Dios le agrada que seas así. Vas a agradar el corazón de Dios porque tiene que ver con el trato hacia los demás, buena conducta. Los hijos de Dios tienen que tener buena conducta, tienen que saber cómo hablar. Tenemos que ser los mejores vecinos, los mejores ciudadanos. Hermano, vas en tu carro, ahí no te están viendo, no tires basura. Pero nadie me está viendo. Yo te puedo asegurar una cosa, que sí te están viendo. Entonces, cooperemos con las autoridades. ¿Cómo se llama esa cosa que se jala y se pone así? ¿De qué? Es por tu seguridad. Es por nuestra seguridad. Si por una ley hay que ponte el cinturón de seguridad. Estamos cooperando con la ley. Es para nuestra seguridad. Entonces cooperemos. Y después tienes un ticket y entonces nos enojamos. No nos gusta. Es bueno saber, hermano, ser un buen ciudadano, ser un buen vecino, ser un buen amigo, ser un buen trabajador. Es parte de nuestra vida. Todo esto es sabiduría. Todo eso es parte de tener sabiduría. La sabiduría nos ayuda a construir cosas buenas, no a la mitad. Yo te puedo asegurar una cosa, yo no vi los muebles que hizo Jesús, no los vi. Pero una cosa sí te puedo garantizar, que los muebles que hizo no se destruían mañana, ¿no? Era un buen carpintero. No necesito saber de eso, porque como hizo las demás cosas. Es más, mismos discípulos dijeron, se quedaron y entre ellos dijeron, es que lo miraron a ellos y entre ellos esos eran un chisme bueno. No hay chisme bueno. Pero entre ellos estaban hablando y decían, ¿cómo lo hace? Todo lo que hace, lo hace bien. Sabiduría. Con sabiduría se construye bien las cosas. Con sabiduría vas a hacer un buen mueble. Con sabiduría vas a hacer un buen trabajo. Con sabiduría vamos a saber construir en otras personas. Con sabiduría vas a saber construir en tu familia. Habla de construir. Nos ayuda a hacer las cosas bien. Mateo 7:24 dice esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese era bien entendido. Ese usó la sabiduría. Olvidemos de lo que habla acerca de que, bueno, el que construyó su casa, porque la construyó en Cristo, que Él es la roca. Dejemos eso que es aplicable. Miremos la actitud de esta persona. Él cuando construyó su casa, se puso a pensar. El otro solo construyó. Necesito una casa y comenzó a
¿cómo se llama? Comenzó con el martillo, con lo que haya sido, y construyó su casa. El otro meditó y dijo, no, yo voy a construir una casa. Los dos tenían la buena idea. Pero otro dijo, yo la voy a construir, pero dijo, la pregunta, ¿cómo la voy a construir? Bueno, si la construyo, solo la construyo en la arena, viene un viento y me la va a botar. No, mejor la voy a construir y voy a hacer simientes que agarren la roca. Usó sabiduría para construir. La sabiduría nos ayuda a construir buenas cosas, hacer las cosas bien hechas. No a la mitad. Entonces es bueno tener sabiduría de lo que vas a hacer, todo lo vas a hacer bien. Es más, si aprendes a poner freno, lo vas a poner bien, si no al rato vas a pegar a un árbol, hermano. La sabiduría nos ayuda a hacer cosas bien hechas. No usó sabiduría, lo comparé a un hombre sabio, un hombre necio o un hombre sabio. Jesús dijo que era un hombre sabio. ¿Y por qué Jesús dijo que ese hombre era sabio? Porque supo cómo construir, hizo las cosas, hizo su casa bien hecha. No solo se fue a construir, sino que pensó antes de hacer las cosas. El sabio usa, hermanos, que yo les digo bromeando así va con los muchachos, digo, la cabeza no se usa para, Dios no la dio para el sombrero, la dio para usarla. Mi papá ha sido una persona bastante sabia en muchas cosas. Y se ha sabido construir mucho. Hace cosas muy, muy bonitas. Y entonces un día estaba diciendo, yo digo, tengo 75 años, me quedan otros 5 más o menos para vivir. Digo, no ponga fecha, le digo yo, porque uno es su hijo, no quiero que él se me vaya. No, yo no voy a tardar mucho, ya es suficiente. Dice que la Biblia que 70, el más robusto 80 y que no sé qué va. Pero dice, ¿pero qué le preocupa? Es a quién le voy a dejar esta cabeza que tengo. Es una lástima que se pierda. Y yo la sabía usar. Entonces hay que pensar antes de hacer las cosas. Aquel que va a hacer algo, dice, no se para primero y va y piensa, eso es sabiduría. Piensa si va a terminar el proyecto. Yo les decía el otro día, yo soy de Guatemala. Y cuando voy a mi país encuentro muchas casas, solo las paredes están, y unas están con las paredes con unos montes arriba y con sus ventanas todas quebradas, y otras ni ventanas tienen. ¿Por qué? Porque no usaron sabiduría, no se pusieron a pensar. ¿Y saben qué? ¿Saben, hermano? Hay otra cosa. He visto casos donde no se usó sabiduría, se gastaron todo el tiempo acá haciendo muchas cosas y llegan en una caja al país de uno. Hicieron muchas cosas allá para vivir mal aquí. Entonces, tenemos que usar sabiduría. Bueno, ese es otro tema, después lo hablamos. Mejor voy a avanzar. Pero es sabiduría. Medita, piensa, ¿será que me va a alcanzar para terminar eso? Y si no me alcanza, pues está la oración que puede mucho. Va a decir, Señor, si tú me ayudas, así va, al estilo Chapín, si tú me ayudas, yo le entro. Y el Señor le va a decir, dale. Ya tengo la vía de Dios, ahí sí no hay problema, porque es el lugar a la fe. Entonces, Proverbios 24:14 dice esto, ya voy a ir concluyendo. Dice el 14, así será a tu alma el conocimiento y la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Bueno, entonces nos va a ayudar, dice, va a traer recompensa. Y mira lo que te voy a hablar ahora. Entonces nos pone en lugares
altos de privilegio. Pregunto, aquí me voy a meter un poquito a política, pero bueno, no importa. Yo soy seguidor de Nayib Bukele. Me gusta. Y yo respeto si a ti no te gusta, no hay problema. Pero esa es una persona muy sabia, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿quién de todos los presidentes de Latinoamérica se ha sentado, lo han estado esperando con todos esos honores en la Casa Blanca con el país o el presidente ahora más popular del mundo entero? Mencióname uno. ¿Quién? Que sale en las noticias, en los canales americanos, que Nayib Bukele iba a estar ahí hablando, tratando con el presidente de Estados Unidos. ¿Quién? Yo deseara que, bueno, no voy a hablar de mi presidente, pues, dejemos las cosas ahí. Pero yo hago la pregunta, ¿quién? Solo una persona sabia que por sabio es puesto en lugares de privilegio. ¿Ven dónde llega la sabiduría? A estar con los grandes, a estar en lugares de privilegio, a ser honrado. El sabio siempre será honrado. ¿De dónde me baso a decir esto? Proverbios 15:33 dice esto. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Pero aquí está hablando de honra. Entonces la sabiduría nos va a poner en lugares honrosos. ¿Quién quiere al necio, hermano? Nadie. Y ese es el problema de nuestros países. Políticos que no tienen sabiduría echan a perder todo. Proverbios 8:35 dice también: porque el que me halla, hablando la sabiduría, halla la vida y alcanzará el favor de Jehová. Alguien que tenga el favor de Dios, hermano, va a caber en todo lugar. No importa donde estés, vas a caer bien. Dios te pondrá en alto. Dios se encargará de ponerte en alto. Explícame tú cómo un muchachito hebreo, no era babilónico, pudo llegar a ser casi el segundo del rey en Babilonia, Daniel. Terminó su reinado Nabucodonosor y empezó su hijo Belsasar. Y también con Belsasar y con el que le pusieran, él siempre sobresalía. ¿Por qué? Por sabio. La sabiduría nos va a poner en lugares de privilegio. Y ya para concluir entonces, Proverbios 23:15, vas a agradar el corazón de tu papá. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me será alegre, me alegrarás el corazón. Entonces Dios se alegra con sus hijos sabios. Y entonces, ¿qué será de sus hijos que no usan la sabiduría? Pero el hijo sabio dice que alegra el corazón de su papá. Alegramos el corazón de nuestro padre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sabio y nosotros sus hijos que lo representamos. Entonces, ¿cómo estás representando el reino de Dios aquí? ¿No eres un embajador de Cristo? Imagínense a un embajador de Estados Unidos, digamos en Guatemala, que ande tomando en las calles. ¿Qué representación está dando de su reino? ¿Bueno o malo? Malo. Yo no me acuerdo, estaba muy pequeño cuando fui a la embajada a pedir mi visa, no me acuerdo. Pero alguien dijo que algo que le impresionó cuando llegó ahí, no sé si hoy lo tienen, pero en un momento llegó y encontró a una persona así, o como un soldado o algo así, que estaba representando la seriedad de ese país.
Entonces, ¿cómo representamos nosotros? ¿Qué imagen estamos dando del reino de Dios? ¿No somos embajadores? Con sabiduría vamos a dar una buena imagen del reino. El hijo mío dice, alegra mi corazón cuando te va a poner Dios en alto. Entonces quiere decir que la sabiduría se va a encargar de ponerte en buenos lugares. Tú llegas a un trabajo y con sabiduría vas a terminar siendo el manager. Que Dios se encarga de ponerte en honra. ¿Por qué la Biblia dice que mejor es la sabiduría que el oro y la plata, que el dinero? Porque tú puedes tener sabiduría y con la sabiduría construir riquezas. Y de alguna manera, si en eso viene un problema y se te va el dinero, con la misma sabiduría vuelves a construir. Entonces siempre entonces es mejor que las riquezas, porque vas a tener la riqueza y vas a ser sabio. Pero si alguien se ganó la lotería y no tiene sabiduría, al rato no tiene nada y no se le fue como una persona que observé allá en nuestros países, hermanos, por eso, ay Dios mío. Está el arbolito de mangos ahí, todos apedrean el mango del vecino. ¿Por qué no siembran uno de ellos? Porque no se les enseña, no hay sabiduría. Observé algo que es sabio y te lo voy a decir. Observé una persona pobre, esto es real. En Guatemala hay una planta que se llama loroco. Es una plantita que se enreda, es un bejuco que se enreda y tira una flor, y esa flor sí es comestible, es muy rica. Y se vende en buen dinero, no es barato. Porque como no pesa también, para hacer una libra, no crees, te vas a traer Pero observé a esta persona, son pobres, muy pobres. Y de repente nació una planta de loroco. Salió ahí solita, alguien tiró la semilla, un pájaro llevó la semilla, no sé cómo llegó, pero ahí llegó y creció la plantita. Y se enredó en unos arbolitos y comienza esa planta a tirar lorocos, muchos lorocos. De tal manera que tuvo lorocos para él y ya no se alcanzaba, tuvo que agarrar lorocos y tal vez venderlos, qué sé yo, pero yo vi que había mucho loroco. Se murió la plantita y se terminó el negocio. No era de sabios pensar y decir, esa plantita nació sola. Ve, porque con la sabiduría construir riquezas. Y decir, si una plantita de loroco me produjo este año 500 quetzales, entonces tengo por seguridad, yo quiero 10,000 quetzales. ¿Cuántas plantas tiene que sembrar? 20 plantitas. ¿Sí o no? Entonces digo, con seguridad voy a tener 10,000 quetzales, voy a sembrar 30 porque yo quiero 10 y que venga lo demás. No era una forma de hacer ya. De verdad, estoy dando a entender. Pero cuando no hay sabiduría, y eso es lo mismo, apedrean el pobre arbolito y ese niño creció, llegó a 30, 40 años y siguió apedreando el mango del vecino. Y en su terreno, que tiene mucho, no tiene un solo árbol de mangos. Ven que eso no es sabiduría. Por eso llegó mi cuñado el otro día y entonces dijo, ¿y van a haber tomates? Me dijo, sí, le dije, aquí están las plantas, porque es mejor darle la vara de pescar a alguien y no le regales el pescado, porque al rato te va a estar pidiendo pescado. ¿O no es sabiduría? ¿Ah? Yo le dije, mejor aquí están las plantitas, le dije yo, para que siembres en tu casa. Así entonces, una sola planta y entonces ya no hay, si no al rato me está pidiendo. Bueno, termino con esto. Proverbios 23:24 dice esto. Mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio
se gozará en él. Pero el hijo necio será vergüenza de la madre. Pero el hijo sabio, hermano, da gusto decir, ese es mi hijo. Ahí va a decir Dios, este es mi. ¿Sabes que Dios sí lo hace? Es que yo estoy diciendo algo que es bíblico. Apareció Jesús por ahí que se iba a bautizar. Y el padre no se pudo detener. Y dijo, este es mi hijo amado. Lo exhibió, hermanos. Y en él me trae contentamiento. No pudo detener Dios eso. Ese mi hijo sí me llena mi corazón. David fue un gran rey que siempre Dios lo elogió. No como mi siervo David. Y como él no hay otro. Y Moisés también. Murió David, murió Moisés y Dios siempre hablando de ellos. ¿O no? No dijo, y siempre Dios, y aun cuando murieron, hablaba de ellos. Entonces, tú no fuiste fiel como, y dice, y escribe la Biblia, aunque no, dice, hizo lo correcto ante los ojos del Señor, aunque no como su padre David. Pero su padre David era el tan tarabuelo. Todavía Dios lo estaba mencionando. Porque a los que alegran el corazón de Dios, Dios se alegra en mencionarlos. Y es imposible que Dios hable de un necio. Hablará mal. O por decirlo así, no es que seamos necios, sino que tengamos actitudes que nos convierten en una persona sabia. Pero el sabio, Dios lo exhibe y dice, Dios le gusta hablar de esa persona. Como mi siervo, con mi siervo Moisés, mire, con usted yo les hablo, ¿está bien? Como aquí, está bien, ya, es que es suficiente, ya, yo con ustedes hablo, está bien. No, pero con mi siervo Moisés, no, es otra cosa. Yo con mi siervo Moisés hablo cara a cara. Es un diferente trato el de ustedes. No es que estaba Dios menospreciando a ellos, sino que Moisés alcanzó el favor de Dios. ¿No dice que la sabiduría hace que alcance el favor de Dios? Por eso es importante adquirir sabiduría. Amén, gloria a Dios, vamos a orar. Amén. Pero como la Biblia dice que para adquirir sabiduría también se vale pedirle a Dios, vamos a pedir ahora sabiduría. El que esté falto de sabiduría, dice la Biblia, pídala a Dios, y el que es rico en sabiduría, Él es la fuente de la sabiduría, nos dará, hermano, con una gotita de su sabiduría, seremos personas extremadamente sabias. Pero Él es la fuente de la sabiduría. Y dice la Biblia, el que esté falto de sabiduría. Y la Biblia te pregunta hoy. La Biblia te pregunta hoy a ti. ¿Estás falto de sabiduría? Pidámosle a Dios en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te damos las gracias porque nos acercamos a ti, que eres la fuente de la sabiduría. Tu palabra nos dice que nos acerquemos a ti si estamos faltos de sabiduría y que te pidamos a ti, Señor. Hoy, juntamente con mis hermanos, pedimos sabiduría para nuestras vidas, Señor. Y aquel que tiene sabiduría, que venga otra porción más de sabiduría, doble porción.